Con respecto al episodio del asesinato, está en manos de la justicia deberá investigar qué es efectivamente lo que pasó, y el presidente llama comunistas a los que son comunistas, no a los que no lo son. Así que tampoco veo cuál es el problema con una descripción que hace el presidente de determinados personajes. Así que a mí, por suerte, no me llama comunista, así que porque no lo soy. Y supongo que a los que no lo son tampoco los llama comunistas. Me parece que es algo bastante elemental, ¿no? Llama comunistas a los que son comunistas, no llama comunistas a los que no son comunistas. Pero todos los que se oponen a lo que él plantea son comunistas. No, solo los comunistas. Los periodistas son comunistas, son zurdos, son ensobrados. Habrá periodistas comunistas. Sí, por supuesto, debe haberlo. Y un periodista comunista es un comunista. Y un periodista no comunista es un periodista no comunista. ¿Y todos los periodistas son ensobrados? Habrá periodistas ensobrados y habrá periodistas que no lo son. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, podríamos hablar largo y tendido respecto del modo en que el gobierno estigmatiza una manera de entender la política o las identidades políticas. En este tiempo de la historia el comunismo lo fue en otros momentos, ¿no? Pero podría ser radical, podría ser libertario en otro momento, esa idea de estigmatizar con mucha eficacia por parte del gobierno a una manera de entender las relaciones económicas, sociales y políticas, pero que están puestas a personas en un rango muy amplio. López Murphy es comunista, hasta, por supuesto, a quienes que efectivamente se reconocen o adscriben a las ideas del comunismo como si eso fuera malo de por sí o sinónimo de gente del mal, contrapuesto con la gente del bien, insisto, de una manera muy efectiva, a sabiendas o no generando violencia, rencores, odios. Por eso tiene que ver con otro episodio muy grave del que después vamos a hablar, un asesinato en la provincia de Córdoba. Se está investigando si es un asesinato de característica política, con fines políticos o a partir de definiciones e identidades de la política. Pero no queríamos arrancar con eso. Lo que queríamos decirles en el arranque de QR es que la verdad, más allá de la insistencia del gobierno con el comunismo y esa idea fija, todo lo que está pasando por estas horas, esta palabra que tenemos por detrás como portada del programa de hoy, el pánico mundial, la verdad que mucho de comunista no tiene. Más bien parecería ser el resultado de una brutal crisis del capitalismo. Una brutal crisis del capitalismo que enseguida Hernán Lecher y Fer Cerolini nos van a explicar, pero que tiene que ver con la especulación permanente a partir de determinados parámetros que, bueno, y por expectativas y por la idea que alguien tiene de que las cosas pueden salir de determinada manera, hace un movimiento y luego aparece el pánico que domina la escena, que domina los comportamientos de todos aquellos que especulan con muy poca relación respecto a lo que pasa en la economía real. Muy poca relación, pero que sin embargo la sobredetermina. ¿Por qué? Bueno, como resultante de este famoso lunes negro, de la caída de las bolsas del mundo, de los mercados y demás, puede haber empresas que cierren, puede haber gobiernos que se vuelven más profundos en su ajuste y mucha más gente que pierde el trabajo. Y mucha más gente que pierde el trabajo consume menos y las crisis se agudizan y las familias son más pobres. Pero en el origen hay toda una manera de ser del capitalismo, que es el modo especulativo del capitalismo, no el comunismo, el que parece estar metiéndonos sistemáticamente durante determinada cantidad de tiempo en una crisis bastante similar. Tiene distintos nombres. Esta es la crisis japonesa, pero ¿se acuerdan? La del tequila, la del petróleo en su momento. Bueno, enorme cantidad. De las distintas burbujas, la del 2008. Es como, son crisis recurrentes, como si no aprendiéramos eventualmente que los orígenes de las grandes crisis, de las grandes, de las profundas situaciones de pobreza que se van generando, son producto de esa especulación que una manera de ser del capitalismo tiene. De comunismo, poco. Ahora bien, esto convive en la Argentina con consumo que cada vez cae más, es decir, la gente cada vez consume menos. Esto convive con índices de pobreza, depende de los indicadores, pero que están por arriba del 50%, incluso tomando los datos del propio INDEC. Esto convive, nos lo va a explicar Pablo Ibáñez en un minuto nada más, con la decisión del gobierno, a partir del modo en que se va a poner en juego la ley bases, anunciada. Se embandera el gobierno en más despidos y en más ajuste. Y entonces uno se pregunta si esto del lunes negro
disculpen por la caracterización de lo negro como malo, pero eventualmente lo tomamos prestado un ratito, lo legitimamos un ratito. Si el lunes negro para las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina no es también un martes negro y un miércoles negro, un jueves, un viernes, las semanas son negras, los meses están siendo negros, porque la calidad de vida en la Argentina cada vez es peor. Sobrevive todavía la idea en un sector de la población de que todo este sacrificio va a tener algún sentido más pronto que tarde, aunque eso, según algunos encuestadores y consultores, se empieza a poner en duda. Pero es un ejercicio, hay para hacerse preguntas sobre qué tipo de acciones toma un gobierno que deja liberado todo al mercado cuando en el mundo el mercado nos mete en nuestros problemas, nos mete en estas crisis. ¿Y a cuántas herramientas renuncia un gobierno que solo cree en el mercado y dice que al Estado que interviene lo va a destruir por adentro? ¿A cuántas herramientas renuncia para amortiguar un poco todo esto? O las cosas son así, digamos. Si estas cosas pasan, nos tenemos que bancar lo que ocurre. Bueno, hay muchas experiencias en contrario, de crisis similares con otros gobiernos que amortiguaron el desempleo que se podría producir o la llegada a la pobreza de una enorme cantidad de familias con medidas de protección. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer por estos días. Si esto va a durar y si va a transformar en un crack o en un crash, como recién decía Adrián Sack en el programa de Máximo Montenegro, veremos. Ahora le vamos a preguntar a nuestros compañeros que saben del tema. El gobierno hoy dijo que bueno, que la cosa no había sido tan brava y que el gobierno había logrado sortear esta situación. Pero son preguntas para hacerse. Porque la última pregunta para hacernos, en este lunes de pánico, en este momento de pánico, es, frente a situaciones de estas características de descontrol y de pura especulación, ¿qué tipo de liderazgos queremos? ¿Qué tipo de liderazgos queremos al frente cuando todo se convierte en un embudo donde todos corren y nadie piensa? ¿Son liderazgos reactivos? ¿Son liderazgos violentos? ¿O son liderazgos que no renuncian por su corsete ideológico, por su anteojera ideológica, a determinado tipo de instrumentos para poder amortiguar las situaciones? Y solo por un capricho ideológico o por querer convencernos de un dogma ideológico, nos vamos a zambullir en estas crisis recurrentes, globales del capitalismo, en situaciones donde nadie sabe si viene un precipicio o viene alguna otra cosa. Así arrancamos QR. Bienvenidas, bienvenidos. Y lo vamos a hacer rápidamente con Hernán Lecher para que nos explique qué es lo que pasó, con mejores herramientas que las que uno puede tener, a partir de este mensaje en la red social X, de Darío Epstein. Es un antiguo colaborador de Javier Milei, que decía hoy temprano, para los economistas, imaginen lo que sería un lunes negro como hoy si el ministro Caputo hubiera levantado el cepo con alto sobrante de pesos. La íbamos a buscar al fondo de la red, los procesos de reacomodamiento llevan tiempo y trabajo, y aclaro, estoy en contra del cepo. Alguien que desde una ideología parecida a la de Javier Milei, por lo menos en sus orígenes, dice, che, algún tipo de intervención y el Estado alguna función tiene que venir a cumplir. O esa es por lo menos mi interpretación. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Yo diría, lunes negro, tremenda portada. Retomo a Epstein. Casi uno podría decir la paradoja final. ¿Suena a película? Sí, suena a título la paradoja taquillero. final. La Argentina no se comió el quilombo de hoy, y lo digo coloquialmente, sí, básicamente porque tiene regulaciones. Tiene razón Epstein. Si parafrasea, digamos, o piensa, ¿qué pasaría si saca el cepo? Si no tuvieses hoy regulaciones y si tuvieses el escenario que Milei pretende de neoconvertibilidad, sí, vos te acordás, tal vez, tenés un poco cepo, de edad. perdón, es el Estado interviniendo y es la administración del tipo de cambio. Sí, a eso te referís. la Sí. Argentina se comió los problemas de México. Sí. Los de Brasil fueron el punto final de la convertibilidad en la década de los 90. Bien, y la crisis rusa. Todas se comió en la década de los 90. ¿Crisis parecidas a estas? Sí, si hoy tuvieses un escenario de neoconvertibilidad, esta te hubiese pegado de lleno. No te pegó paradójicamente porque el gobierno sigue con las regulaciones y el cepo, del cual a esta altura podríamos decir que casi está enamorado. Pero quiero contarte de qué se trata esto. Ya sabés los datos, ahora lo vamos a ver con cero. Cayeron las bolsas, cayó Japón, cayó Estados Unidos, cayeron las acciones argentinas que cotizan allá y demás. Fue efectivamente un lunes muy complicado en materia financiera, pero yo quiero contar qué es lo que leyó el mercado, cómo leer la crisis internacional respecto de este tema en particular. Bien. Vos decías especulación. ¿Especulación con qué? Bueno, te diría que en parte algo del precio de lo que hoy estamos viendo en caída expresaba
una expectativa de crecimiento de la actividad económica que en alguna medida el mercado dijo, che, no, al final no va a pasar eso. O sea, se creía que iba a haber cierto crecimiento económico, alguna duda se metió y a partir de eso cada actor del mercado empezó a tomar decisiones en pánico. Te diría que hay 3 cosas que sucedieron. Hoy sucedió la tercera, en realidad, pero 3 cosas. Vamos a la primera placa. 3 cosas que sucedieron en los últimos 15 días que son importantes a los efectos de entender esto. La primera es algo que pasó hace unos días atrás. Fíjate, creo que es del 26 de julio la noticia. Esta primera, ¿sí? Se publicaron los balances de lo que se llama Big Tech, de las empresas grandes tecnológicas de Estados Unidos. En rojo, el balance de 2 gigantes tecnológicas generó la peor caída en Wall Street desde el 2022. Esto es de el 26 de julio. 26 de julio. Poquito, hace unos días atrás. ¿Qué pasó? En realidad tenían expectativas de que eso viniera bien. Buena parte de los indicadores bursátiles de los Estados Unidos están influenciados por esas empresas y básicamente eso generó bastante ruido. La segunda tiene que ver con algo que venía pasando, que es el rol de Japón en este compendio. Japón decidió subir la tasa, eso le pega a la actividad de Japón, naturalmente, pero atrae nuevamente, tenía una tasa muy baja. Los fondos se iban a los Estados Unidos. Subió la tasa, parte de esos fondos empiezan a ir a Japón. Lo que ve el mercado es que probablemente la actividad acá se enfríe, pero también le pega a Estados Unidos por esa salida de capitales. Y la tercera, que es el dato de hoy, que es lo que desencadenó. Algo de esto ya habías visto el viernes, y de esto, en realidad, el dato de desempleo de Estados Unidos, que vino bastante más alto de las expectativas que había. Sí, dio 4,3 en julio y se especulaba que tenía que estar entre 4 y 4,1. Ah, o sea, muy poquito, un 0,2 de cambio y te genera todo este bolonqui. Pero el poquitito es muy importante. Ahora te voy a explicar por qué. Me corro 2 pasos para atrás y digo, a ver, ¿cómo funciona la economía del mundo habitualmente? Con una cosa que se llama framework. Framework es una serie de reglas que te dice, primero, está diciendo, mirando 3 cosas, básicamente, crecimiento de la actividad o empleo a la par e inflación. Y dice, mira, vos tenés una meta. En el mediano plazo, estas 3 cosas van a crecer de esta forma. La inflación más o menos debería crecer al 2%. En el largo plazo, me refiero. Eso te va a hacer crecer 2% anual y básicamente deberías tener una desocupación, supongamos, de entre el 3 y el 4. Bien, eso es el crecimiento habitual. Entonces, la Fed, lo que sería el Banco Central, va mirando todo el tiempo si eso se ajusta o no a lo que ellos prevén que va a pasar. Si la inflación, por ejemplo, es muy alta, lo que te dice la regla es subir la tasa de interés, enfriar la economía y volver a anclarme las expectativas. Todo esto opera sobre expectativas. Lo que se desanclaron hoy fueron las expectativas con 3 hechos, con esos 3 hechos que te mencionaba. Quiero mostrarte algunos gráficos, parecen complejos, pero te quiero explicar qué miraba la Fed, qué miró el mercado, que dijo, che, esto me hace ruido. Es rarito este gráfico. ¿Esto qué es? Si lo achicamos, no sé si se puede achicar un poquitito porque tiene el título, no importa, y un poco los plazos, que no son menores. Esto es inflación, igual lo sé de memoria. ¿Qué inflación? Fíjate, esta es la curva, el dato de inflación. Y esto es lo que decía la Fed que tenía que ser el valor máximo de la inflación y el valor mínimo de la inflación para que esté adecuado a lo que ellos querían hacer. Fíjate que está en el medio. Sí, bastante está claro. promedio. Sí. No tenés problemas acá. Esto es del 2023 hasta hoy. No hay un problema de inflación. Así que acá, el problema no fue que les dio mal el dato de inflación. No, esto está anclado. Pasemos a la que sigue. Sí. Y acá es donde aparece el problema. Ahí lo vemos. Ves un poquitito, el PCE, que es el dato... Desempleo y rango de proyecciones. Este es el lío. Este se te fue. Este es el lío. Fíjate, veníamos más o menos bien. Estaba más o menos, incluso por debajo. Es decir, tenía cierto margen. ¿Cómo funciona esto? Si yo te quiero bajar la inflación, ¿sí? Lo que me va a pasar es me voy a comer un poquitito más de desempleo. Por la recesión. Claro. O sea, menor actividad para bajar la inflación, entonces puede ser que te suba un poco el desempleo. Exacto, hay un trade-off entre esas 2 cuestiones. El problema es que se te fue al demonio. Bien, mirá. Tenía que estar acá y se te fue acá. Vos decís poquito, sí, pero fíjate dónde está. Y con este resultado, ¿qué tipo de expectativa cambia y por qué reacciona todo el mundo frente a esto? ¿Por qué es tan volátil el tema, tan frágil? En realidad lo que sucede acá con este indicador es que se te desanclan las expectativas de lo que va a ser el crecimiento económico. Y el valor de las acciones está asociado indefectiblemente a eso. ¿Qué ve el mercado? El mercado dice, che, la Fed se está equivocando
porque debería haber bajado la tasa para no llegar a este punto. Sí. La chocó, diría de manera sencilla. Tuvo reunión la FED a finales de junio, hace 15 minutos. No bajó la tasa, dijo, no, vamos a septiembre. Vos corregime, Falta. yo voy tratando de interpretarte. Y ahí es cuando quienes están en la bolsa permanentemente dicen, no, estas empresas no van a rendir lo que yo creía y empiezan a tomar decisiones sobre eso. Exactamente. Y ahí es donde cae todo y se genera un pánico. Fer nos decía la semana pasada, ¿no? Estados Unidos estornuda y en países en desarrollo todo es a terapia intensiva. Claro, no, lo que pasa acá, lo que puede ser un resfrío afuera, en los emergentes, los países emergentes que se vuelven, ya son de riesgo naturalmente, todos corren hacia al capital seguro en los momentos de crisis. Volar a la calidad. Volar a la calidad. Bueno, entonces, ahora, en el caso de Japón, quiero hacer una aclaración antes. Japón es un país raro, ¿no? Esperá, hagamos una cosa. Ahí voy con Japón, así no me pierdo la última placa y no pierdo el hilo de Hernán. Ahí voy con Japón. Bueno, pero hay Dale, Hernán. un detalle de la placa esa que estaba ahí. Ahí voy. A ver. Comentalo, dale, Silva, Dale. comentalo. No, porque si no después es complicado seguir. Por ejemplo, lo de Estados Unidos. Vos lo que tenés que pensar es que Estados Unidos, cuando tiene inflación, aumenta la tasa para frenar la inflación. Pero apenas ve recesión, le preocupa más la recesión que la inflación. Y va a tener que corregir, porque realmente no es como acá, que Milei dice, yo soy el récord mundial, destruyo la economía para que se baje la inflación. No, en Estados Unidos cuidan el empleo y la producción como loco, porque si se le cae 2 décimas, como dijiste vos, Sí. están todos exaltados. Porque ahí hay una cuestión muy importante para mencionar, que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, tiene lo que se llama mandato dual. Tiene 2 mandatos, 2 obligaciones. No solo cuidar la inflación, sino también el empleo. Entonces esto efectivamente les hace ruido. Y lo que hizo fue desanclar las expectativas. Todo esto funciona con expectativa. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que voy a crecer 2% anual. La meta de crecimiento. Si todos los actores van viendo esa meta como una referencia natural, se alinean, digamos, los planetas. Sí. Cuando empiezan a ver que esto te puede generar recesión, lo que decía Cero, se desanclan. Y cada uno dice, bueno, pará, yo vendo las acciones, me desentiendo de esto, me voy a otro lado. Vienen de un periodo de mucha alza. Estados Unidos el Dow Jones viene subiendo muy fuerte. Es más, eso que mostró él, que decía, cayeron hicieron el estudio de empresas que el balance le dio así. No es que le dio rojo. Algunas esperaban que ganaran un 30% y dicen, no, van a ganar un 15%. En Estados Unidos, como cada uno genera su jubilación en base a comprar acciones y comprar cosas que van dando una renta, hay empresas que la gente estaba sobrecomprando. Y bueno, el mundo es una cantidad limitada, por más que hay miles de millones de personas, hay momentos que decís, che, no puede crecer eternamente Apple a este ritmo. Entonces en un momento dan datos que dicen, bueno, no crece más al 20%, no crece más al 20%. Entonces eso genera miedo y correcciones. A ver, si lo pensás, vos tenés acciones de una empresa que creías que iba a crecer 30%. Y el valor de esa acción está asociado a ese crecimiento. A ese valor, claro. Cuando viene el resultado y creció 15%, no perdió, porque no es que las Big Tech les fue mal. Crecieron menos de lo que tenían previsto. Había un poquito de inflador ahí. Había un poquito de inflador, de especulación. Y varios de los indicadores están muy sesgados por las Big Tech. Entonces, cuando te vino 15%, bueno, los precios tendieron a bajar, eso que veíamos ahí. Pero quedó un problema de duda estructural. Che, si esto es así, medio que la actividad económica no está creciendo como nosotros teníamos previsto. Sé que tenés una última placa, además ya nos vamos con nuestro amigo Batista, nuestro nuevo amigo Batista que nos presentó Fer Cerolini desde Rosario para que nos explique un poquito, especialista en estos temas. Hay una pregunta que al final del camino les voy a hacer a quienes saben en el programa sobre esto. ¿Por qué efectivamente la economía, no solamente de un país u otro, sino de todo el mundo, está agarrada de esas expectativas que pueden cambiar de un momento a otro y hacerse bolsa en la economía real y eventualmente generar mucho pesar en ciudadanos y ciudadanas que no están especulando todo el día, que van, laburan, pagan el bondi, pagan igual, el morfi y demás? Claro, acá también hay gente que puso su platita
Sí, bueno, No, pero por lo digamos. que entiendo son todas especulaciones de cuánto voy a ganar. Totalmente, Bueno, Sí, totalmente. pero en Vamos a ver Estados la Unidos no última. es tan así. En Estados Ahora me- Unidos es parte de la vida Vamos a ver la cotidiana. Ahora me lo última explicás. para Dale. cerrar esta cuestión. ¿Esto qué es? El crecimiento, la actividad económica. Si vos te fijas, está ahí arriba, tampoco se había desanclado. Es decir, acá no tenemos un problema. ¿De vuelta qué es esto? Esto es crecimiento, el PBI. El crecimiento Es económico. decir, vos sí. me decís, che, pero Hernán, todo lo que dijiste pega sobre las expectativas de PBI. Sí, estrictamente todavía no pegaron. No te estaba dando mal. El problema es de acá para adelante. Lo que está viendo el mercado es que el conflicto, digamos, lo que sucedió en Japón, el impacto que tuvo sobre Estados Unidos, el efecto de la tasa de desocupación, te pega o te va a pegar sobre las expectativas de crecimiento económico que vos supuestamente las tenías ancladas en un crecimiento del 2,8 para ser preciso, y que ahora es un gran signo de interrogación. Eso es lo que generó todo este ruido en el día de hoy. La idea era explicar un poco cómo era esta dinámica, porque después vemos los datos, cayó, subió, Sí. pero ¿qué pasa? Bueno, es esto lo que está detrás. Bien, con esta definición, y todavía Fer Cerolini nos va a seguir explicando más cosas, nos vamos al encuentro de Matías Batista desde Rosario, un especialista en la comprensión de todo lo que tiene que ver con los mercados, con las bolsas, saber leerlo y saber traducirlo para que entendamos bien de qué se trata y por qué se ha generado tanto pánico, se habla de lunes negro y qué impacto puede tener en nuestra vida cotidiana en países como la Argentina. Matías, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Aquí te saluda todo el equipo de QR. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, equipo? Muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? A ver, sé que escuchaste lo que recién estaban planteando Hernán y Fer Cerolini. ¿Qué agregarías? ¿Qué te parece importante contarle a quien nos está viendo y que de esto, bueno, a veces cuesta entender un poco de qué manera nos impacta en lo cotidiano? Bueno, primero me pareció muy interesante la analogía que hacían con la Argentina, ¿no? En Estados Unidos es un escándalo que la Reserva Federal se demore mucho en bajar la tasa de interés, poniendo en riesgo el empleo, poniendo en riesgo no ya la caída de la actividad económica, sino un crecimiento más lento que, como decía muy bien Hernán ahí, está preciado ya en todas las empresas de la economía norteamericana que corrigieron. ¿Por qué? Porque tenían preciado un crecimiento más rápido y estaban esperando que la Reserva Federal baje la tasa de interés, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y como en Argentina, en aras de bajar la tasa de inflación, no importa lo que pasa con la economía, no importa si la economía cae al 5, cae al 4, cae al 3, o algunos sectores caen al 8. Eso me parece muy importante marcarlo porque es un elemento de la economía real que hay que entender para todas las personas que nos están escuchando, que lo entiendan con claridad. A la Argentina le pega esto de muchas maneras. Primero, hoy yo lo primero que me levanté, miré, además de mirar lo que estaba pasando en Japón, que era realmente muy, muy fuerte, lo que estaba pasando en Brasil. Digo, bueno, ¿qué está pasando con Brasil? ¿Qué está pasando con el precio del real? Porque el vuelo hacia la calidad, como lo explicaban muy bien ustedes ahí, significa que los capitales se van de los mercados emergentes hacia los mercados más seguros, y esto que genera una devaluación y presión devaluatoria en las monedas de la región. A la Argentina no le pega tanto, ¿por qué? Porque tiene un cepo que en definitiva es una coraza antimisiles en este momento. Mirá para la vos. Argentina, porque te protege de la salida de capitales que, por ejemplo, se produjo en el año 2018 en la Argentina, cuando Estados Unidos empezó a subir la tasa de interés y se te fueron los capitales rápidamente y tuviste una gran devaluación. Una Pero cosita, la otra ahí, una parte- cosita ahí, Matías. Muy curioso lo del lenguaje, el poder que tiene el lenguaje, ¿no? Si en general se instaló la idea de que la administración del tipo de cambio es un cepo, un elemento de tortura, ahora nos dice alguien que entiende de esto que en realidad el cepo fue una coraza de protección. Nada, para registrarlo cuando a veces compramos determinado tipo de ideas vinculadas a maneras de intervenir en la economía del Estado, que nos llevan por lo menos a sacar conclusiones apresuradas. Dale, Matías, ¿qué más? Sí, insisto con eso que acabas de decir, porque me parece también muy interesante tu razonamiento. Si vos no hubieras tenido cepo, hubieras sacado el cepo cuando asumiste, hubieras tenido mucho ingreso de capital especulativo para comprar activos argentinos que estaban en el suelo, Sí. hoy te desayunabas con una devaluación. Se te iban todos en manada, Hoy claro. te corría. Te iban. Claro, andá a buscarlo no sé a dónde al dólar. Segundo aspecto, gran parte del plan de gobierno está anclado en el acuerdo con el FMI, en el arribo de inversiones internacionales y en el blanqueo. Bueno, si el contexto internacional cambia, ¿cómo cambian estos tres factores que son claves en el plan del equipo económico? El equipo económico tiene todas las fichas puestas de acá hasta marzo en un arribo muy importante de capitales internacionales por el RIGI, en un blanqueo muy importante
y en el acuerdo FMI por el tema de que gane Trump las elecciones norteamericanas y le facilite un acuerdo para la Argentina. Entonces ahí tenés también un problema que no sabemos las dimensiones, porque yo digo hoy, lo que ocurrió el viernes y lo que ocurrió hoy desde el punto de vista financiero tiene implicancias económicas importantes. Muy bien lo marcaba Hernán, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La economía está creciendo a menor velocidad, el desempleo está más arriba de lo esperado, y todo lo que es las empresas tecnológicas en Estados Unidos tenían preciados valores muy exagerados. Es como que se anticiparon, ¿viste? La inteligencia artificial va a una velocidad, desde el punto de vista del desarrollo, y de la monetización adentro de las empresas va a una velocidad más lenta. Muy Y interesante. eso fue lo que terminó demostrando los balances la semana pasada. Me quedé un cachito más atrás. Sé que nos trajiste una placa, ahora la presentamos, pero me quedo en el estadio anterior. Dice, si este gobierno depende de que lleguen las inversiones, los dólares, bueno, crisis como esta lo que hacen es que la dirección de tránsito sea hacia afuera, no hacia adentro, y eso nos vuelve con mucha volatilidad. Preparamos la placa de Matías, nos dice Fer. No, lo que hay que decir, a ver, no solo te salva un cepo, ¿no? Porque Brasil, por ejemplo, hoy justo yo estaba viendo uno de los programas que participa Matías, Sí. y él en ese momento, Brasil había devaluado su moneda 4%. Al cierre había devaluado solo medio por ciento, porque corrigió. Lo que estaban era protegiéndose en ese momento, haciendo una devolución del 4%. Y cuando vieron que no iba para ese lado, corrigieron. ¿Por qué corrigen? Porque tienen 400.000, no sé cuántos miles de millones de dólares de reservas. Entonces lo pueden hacer genuinamente. Claro, acá no. Ahora, el cepo vos no lo podés levantar sin dólares. Por eso hablan, che, voy a levantar el cepo sin dólares, y sería una locura. Claro. Cuando la Argentina tuvo en algún momento que tuvo bastantes reservas, cuando no las rifaron, pudo enfrentar episodios como este a nivel internacional. En el 2008 se pasó sin ningún... tuvo el conflicto del campo paralelamente, pero salvo por eso se logró pasar el conflicto del campo y no se rompió la economía. Quiero decirles, ahí voy Hernán y voy con la placa de Matías, que estamos traduciendo, ustedes están traduciendo con mucho éxito algo muy difícil de entender, pero percibo que están explicando cosas que son interesantes para evaluar lo real, la disposición que tiene eventualmente un gobierno para intervenir en su economía en vez de dejar todo librado al mercado, que de alguna manera es esta especulación. ¿Sí, Hernán? No, Matías, te quería preguntar, a ver, ¿qué especulás vos? Es hipotético, lo sé, pero ¿qué especulás vos que puede hacer la Fed en los próximos días, dependiendo naturalmente de lo que suceda? Y supongamos que baje la tasa en el mediano plazo, ¿qué le significa a la Argentina? Bueno, es muy bueno ese punto. Hoy estaba leyendo que existe la posibilidad de que ocurra botón rojo por parte de la Fed, como ocurrió en el 2020, una reunión anticipada, porque no nos olvidemos que faltan 3 meses para la reunión de la Reserva Federal, y eso haría que bajen la tasa de interés. Ya pensando en ese sentido, si Estados Unidos encamina la aceleración de la baja de la tasa de interés, vos ya tenés que tener en cuenta que todo acuerdo que vos puedas conseguir se te va a facilitar en cuanto a los costos financieros que tengas desde el punto de vista de la Argentina. Pero independientemente de eso, la Argentina tiene que sortear todavía de acá hasta marzo muchos escollos para poder lograr ese ansiado roleo de deuda y no entrar en una situación de default o tensa desde el punto de vista de la refinanciación de la deuda, porque tenés que llegar a 700 puntos de riesgo país y este contexto te lo levanta este riesgo país. Está en alza, hoy estuvo bastante en alza, si bien al final de la jornada, viste como dice Guido Casca, estuvo mal Pero no todo tan mal. desde arranque, pero no tan mal. En definitiva, las correcciones terminaron siendo menos agresivas en todos los mercados de lo que nos veíamos a la mañana. A la mañana veíamos una situación realmente muy delicada que se fue morigerando por la tarde, pero esto no terminó. Digo, hay que ver toda la semana. Bien. Y hay que ver qué reacción toman los bancos centrales del mundo ante esta situación. Matías, nos mandaste una placa, algo importante que te parecía para mostrarnos. A ver de qué se trata. La placa tiene ahí el triángulo, ¿no?, del problema que hoy tuvieron los mercados a escala global. La situación de Estados Unidos, donde hay marco la ralentización del empleo, el aumento del desempleo, el índice de producción manufacturero creciendo. La situación de Japón, que muchos no la conocen, pero en realidad Japón tenía la tasa de interés muy baja y había un desarbitraje de tasas entre Estados Unidos y Japón que hacía que los fondos internacionales pidan préstamos en yenes, se den vuelta, compren dólares, compren activos norteamericanos
y al subir la tasa de interés Japón y anunciar el Banco Central de Japón que va a subir de nuevo la tasa de interés en octubre, se asustaron todos, hicieron ventas masivas de activos y se fueron de vuelta a devolver los préstamos. Y la otra pata es la inteligencia artificial, que no va a la velocidad, desde el punto de vista de la monetización, no va a la velocidad que realmente estaba esperando el mercado. Y bueno, y después cómo le pega a la Argentina esto, ¿no? Un poco lo que dijimos, la situación del real, la situación de la presión cambiaria que le mete la Argentina, la semana pasada con un tipo de cambio nominal que en la Argentina el tipo de cambio está muy atrasado en términos históricos, es difícil que este dólar te permita generar fuertes exportaciones y al contrario, te genera mucho caudal importador si la economía se recupera y al mismo tiempo mucho caudal de turismo emisivo y poco turismo receptivo, se te complica todo el cuadro. Y fundamentalmente los tres ejes que mencioné antes, acuerdo con FMI, la situación del blanqueo de capitales, a lo que apuesta el gobierno, y el RIGI, las inversiones internacionales en un contexto donde el capital va a la inversa, en vez de ir de los países centrales hacia los países emergentes, se refugia rápidamente en los activos seguros. Cuidado Fer, con eso. Tenemos placas de las caídas de las acciones, no sé si antes querías decir algo. No, Vamos hay una que nos interesa, que es el índice de volatilidad, que ellos también trataron. Pero no, yo le quería hacer una pregunta a Batista que es relacionada con el tema del blanqueo. El blanqueo tiene un formato extraño, que es que si vos querés pagar el 5% arriba de $100.000, te los podés llevar en septiembre, a fines de septiembre, te podés llevar los dólares a tu casa. Y también tiene el formato de que los que tienen hasta $100.000 a fin de septiembre quedan liberados. Es decir, que la plata puede estar depositada un mes, 15 días. El que entra antes de fin de septiembre, unos pocos días, blanquea y se va. Es decir, no es que es un blanqueo que te obligue a quedarte y formar parte del cepo, que justamente nadie quiere blanquear para entrar en un cepo. Pero si no entras en un cepo y te viene una corrida de esta, podría salir toda la plata que entró de golpe. Entonces, me parece que hay gente que va a dudar si va a ingresar o no al blanqueo. A ver, Matías. ¿Se entiende? Es muy buena la observación, es muy buena la observación. Hay un incentivo que es, si te querés quedar hasta el 31 de diciembre del 2025, no pagas nada independientemente de lo que blanquees, pero te tenés que quedar hasta el 31 de diciembre del 2025 y hay algunos instrumentos que son vinculados al mercado inmobiliario y vinculados al mercado de valores como para invertir ese dinero y pagar algún tipo de costos de blanqueo o de honorarios. Pero es muy bueno el punto que marcás. Yo creo que es una incógnita el blanqueo porque el último blanqueo en el que hubo mucho caudal de dólares que se blanquearon fue en el gobierno de Macri, donde no había cepo, donde había libertad para ingresar y egresar, y en este contexto tengo mis dudas de algunas cuestiones relacionadas al blanqueo. Se habla de 30.000 millones de dólares. Una cosa es el total de activos, otra cosa es la cantidad de dólares contantes sonantes, que es distinto eso. Por lo tanto, habría que ver esa apuesta al blanqueo, cómo sale por parte del gobierno, porque bueno, también tiene una pata muy importante atada ahí el plan económico, ¿no? A ver, Fer, vamos con las placas de las acciones. ¿Qué es lo que pasó? Sí, ahí tenemos, justamente queríamos ver el índice de volatilidad. VIX, que es el índice de volatilidad, que es un índice que se llama índice de volatilidad del SP500, que son las 500 empresas que participan de la Bolsa de Estados Unidos y explican el 80% del capital bursátil. ¿Saben cómo terminó hoy? Ahí tenemos la placa. En el 64% arriba, 64,9%, casi 65%, y llegó a estar un 200% arriba. Andá traduciendo. ¿Qué es el índice de volatilidad? Si está Matías también justamente podrá comentarlo. Es un índice que trabaja cuando se pone el mercado que no sabe para dónde va. Ellos estudian qué pasa con las opciones. Las opciones es un pequeño pedacito de acciones que uno compra hacia arriba, son calls, o hacia abajo son puts. Cuando la gente se empieza a cubrir porque dice, che, esto se puede destruir, empiezan a comprar puts a lo pavote, y quiere decir que el activo subyacente, que son las acciones, estarían perdiendo valor en muy poco tiempo, porque por eso la gente lo compra. Entonces, ese índice demuestra que el mercado está para cualquier lado y poca generalmente confianza para también. mal, poca confianza. Y esto podría pasar como pasó esencialmente con la pandemia. Y estos niveles llegó casi en un momento del día a superar los niveles de la pandemia. Wow. Así que Tremendo. esto no se sabe para dónde termina, ¿no? Bien.
Bueno, Sí, Matías, si querés, muy bueno ese punto. Si querés Yo agregar puedo- algo, dale. Puedo preguntarle. No, es que en la pandemia solo habíamos visto un índice VIX volando a ese nivel, y el índice VIX, para que la gente que está del otro lado nos entienda de qué se trata, es una especie de riesgo país, pero de la renta variable. ¿Ok? Se vuela el índice VIX cuando hay mucho riesgo en la renta variable y, bueno, Claro. pegó un salto de 124%, llegó casi al 200% en un momento. Por suerte terminó la baja, pero es una batalla. Yo digo, hay que esperar que pasen 7 días, ver qué es lo que pasa en la semana, y si esto no tiene, hay que ver si esto es solamente financiero, si tiene un impacto muy fuerte desde lo económico, y lo vamos a ir desandando en los próximos 10 días. Hernán. No, una cortita, Matías. A ver, hoja de ruta del gobierno, más doméstica, hoja de ruta del gobierno. Vos recién hablabas de la apreciación cambiaria, que comparto, pero da la impresión que el gobierno quiere bajar fuerte la inflación para terminar con la apreciación cambiaria y ganar tiempo, en todo caso, hasta que consiga 10.000 millones de dólares. ¿Lo ves factible o no? Yo te escuchaba ayer y vos decías que la inflación en septiembre puede llegar al 1%, y yo también creo que eso puede ocurrir. Ahí vamos a tener el piso de la economía, porque cuando la inflación llegue al 1% es que porque tocamos fondo. Claro. Desde el punto de vista de lo económico, porque el vector para bajar la inflación, ¿cuál es? La crisis y el tipo de cambio. Yo, la verdad es que tengo mis dudas de si eso es factible, porque vos me decís, che, estamos en febrero, viene la etapa de acumulación de divisa por parte del Banco Central, es una cosa. ¿Puede atravesar esa situación? Probablemente sí. Pero estamos en una etapa en donde el Banco Central no acumula reservas históricamente, este tipo de cambio le hace acumular menos reservas, y al mismo tiempo dependés de 3 factores externos que son los que mencionamos: acuerdo de FMI, blanqueo y RIGI. Yo realmente tengo mis dudas. Y después, la pregunta que me surge es, bueno, cuando logren bajar la inflación a ese nivel y tengamos este tipo de cambio en este nivel de competitividad, ¿es viable eso? No. ¿Viable en qué sentido? Perdón. Claro, ¿cómo competís Materia con los de demás actividad. países simplemente porque vos lograste, tenés que sacar todos los impuestos para que la gente produzca casi para volver competitivo internamente? Y entonces, ¿con qué te sustentás? Matías, muchísimas gracias nuevamente. Muy claro, gran aporte. Un placer estar acá. Que esté muy bien. Gracias, Fer y Hernán. Ahora seguimos, por supuesto, en el programa y vamos a volver sobre este tema. Pero insisto, contar con Hernán, con Fernando y además el aporte de Matías en momentos tan complejos para que podamos entender algo y de qué manera se vincula con nuestro hacer cotidiano, con las decisiones que toma el gobierno, me parece un gran aporte en estos tiempos de solo frases de impacto y poco entender y pocas ideas. A ver, vayamos a nuestra realidad habitual. Hoy el gobierno mostró otra carta, Federico Sturzenegger, diciendo la motosierra eterna, es decir, el plan del gobierno frente a toda esta situación tan delicada en un mundo muy volátil y muy agresivo es más despidos, más ajustes, lo decía de esta manera, lo analizamos con Pablo Ibáñez. El Congreso le ha dado muchos instrumentos al gobierno para ejecutar eso, con lo cual Javier Milei hizo campaña, que es la motosierra, ¿no? Ese mandato que los argentinos le dieron al presidente de alguna manera ordenar el Estado. Recordemos que cada gasto del Estado debe ser pagado, o sea, implica que algún contribuyente tiene que pagar, y los contribuyentes dijeron demasiado, necesitamos ordenar esto, necesitamos bajar los impuestos, necesitamos bajar el gasto. Y a su vez se hicieron cambios importantes en quizás 2 leyes que no son, digamos, de la conversación de todos los días de la gente, que son la Ley de Empleo Público y la Ley de Procedimientos Administrativos, pero que la finalidad de los cambios que se implementaron yo los describí como anti-ñoquis. Muy buenas noches, Pablo Ibáñez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, una respuesta posible para lo que le decía Cero recién. Es esta. Es lo que Adorni definió hoy como motosierra infinita. Motosierra infinita. Infinita me para pareció resolver una los problemas. definición política de que el ajuste va a seguir en todos los planos. Y además, si la motosierra es infinita, esto es una inferencia mía, no hay ningún lugar del Estado donde no va a llegar el ajuste. Bueno. En algún momento podrá llegar a la educación, podrá llegar a la salud. Claro, si donde es sea. infinita, llega a todos lados y no tiene piso, por Exactamente, otra no parte. tiene piso, no. Recuperamos para esta columna de Pablo Ibáñez esta portada, que a mí me parece muy interesante desde una mirada, por supuesto, la nuestra, sobre qué implicancias tiene sacar al Estado de la escena. La motosierra y a mucha velocidad, por otra parte. Fíjense en el Yenga del Estado,
qué cosas están sostenidas, o por lo menos que van a tener un impacto. Hay una discusión posible que es, che, tiene que ser más eficiente el manejo del Banco Central, más eficiente los subsidios y el transporte, más eficiente la seguridad, la escuela, la salud, los alimentos, los planes que sostienen efectivamente cierto estándar alimentario. Pero vos lo sacás de esta manera y trastabilla todo. Y detrás la sombra del topo infiltrado para destruir efectivamente todo esto. A ver, Pablo, ¿por dónde arrancamos? Sturzenegger salió a defender hoy la primera parte de la reglamentación de la ley base. Brevemente, la ley base se aprobó en el Congreso, todavía era una ley en el aire porque necesitaba una reglamentación para que eso empiece a tener vigencia. La reglamentación, una parte se conoció hoy en tres aspectos que nosotros consideramos centrales, que rápidamente los vamos a ir a ver con algunas placas sobre este concepto general del plan motosierra. El primer paso tiene que ver con la cuestión de la administración de gobierno. Esto en su momento generó mucha polémica. ¿Qué es el silencio positivo? Vos sos un comerciante, querés poner un comercio en cualquier esquina, tenés que pedirle al Estado. El Estado tiene un trámite y te tiene que responder. Lo que dice, lo que estableció a partir de ahora es que el silencio positivo, si el Estado no te responde en un tiempo determinado, ponele de 30 días, da como válido lo que vos pediste. Directamente vos decís, bueno, si no me responden, yo quiero vender, alguien me decía hoy, quiero vender chalecos antibala. Le pido al Estado que me autorice. Si en 30 días el Estado no me autorice, yo puedo salir al mercado a vender chalecos antibalas. Y esto, por supuesto, afecta los intereses eventualmente del Estado. Porque... Eso afecta, primero, que corre el Estado de un protagonismo que debería funcionar en términos de regulación. La regulación para Milei y para Sturzenegger es per se una mala palabra, pero uno entiende que en muchos aspectos la regulación tiene que estar. Hoy, de hecho, Sturzenegger, ante esta incertidumbre sobre el silencio positivo, salió a explicar que en algunas cuestiones ese silencio positivo no rige. Es decir, en cuestiones dinerarias, en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con autorizaciones. Si vos no podés portar armas, porque hay una ley que dice que no se puede portar armas, no podés pedir y si no hay una respuesta. Ahora, la cuestión final es que parece ser algo muy amplio, que tiene un concepto de destrabar, desburocratizar, pero después o bien puede ser peligroso en algún aspecto, como esto que te decía, o que en todo caso se vuelva absolutamente inaplicable, como me decía hoy alguna gente muy vinculada. Esto dijo hoy sobre el trámite del silencio positivo Sturzenegger por la mañana. Esto es lo que explicábamos recién, ¿no? Se instaura el proceso de silencio positivo para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. Ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado. Quiero volar este helicóptero en determinada... Por ejemplo, él dio el ejemplo de eso. Dio el ejemplo, yo quiero volar un avión. Sí. El Estado no me responde. Hoy en Radio Mitre usó el ejemplo del avión. Es lo primero que se me ocurrió como algo peligroso, mirá vos. Días, y es un hecho, justamente me parece que eligió un ejemplo bastante difícil. Vamos a pasar el capítulo porque son tres temas bastante complicados todos, por lo menos para ir repasando. El plan motosierra del empleo público. Hay aproximadamente 700.000 trabajadores en el Estado Nacional. Ya se fueron 20.000. Dijo hoy que era el 10% porque está tomando fuera en esos 700.000, está incluyendo a la fuerza de seguridad. 400.000 aproximadamente todo lo que tiene que ver con... ¿Por qué? Porque decía, perdón, y eso es importante, que el silencio positivo lo que hacía era que el organismo te pueda dilatar una autorización pidiéndote una coima. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, el no... también habilita una coima. Y hay una coima peor, el silencio positivo. Yo la dejo pasar, dejo que se cumplan los 30 días en función de tus intereses y también hay un beneficiado del otro lado. Te pide una coima para no decirte que no. Vos no digas nada, dejá pasar los 30 días. Es más, ¿sabés qué me decía alguien hoy? Es más fácil todavía, porque no hay nadie poniendo el gancho para esa autorización. Pasó, nadie no lo autorizó. ¿Qué es esto de examen de ingreso? Y vamos a la el examen de siguiente ingreso placa. también tiene que ver, digo, hay planteos que en términos globales son interesantes, porque uno, ¿qué puede decir? Che, en el Estado vos querés meter todos tipos que no cumplen la función, que no están en condiciones. No, está bien que haya un examen de ingreso, que haya, de hecho existen concursos, en la función se rinde el examen, no es una cosa gratuita que funciona de otra manera. Ahora, después del examen, que la calificación según Sturzenegger va a ser una especie de inteligencia artificial que te va a dar un título, después también depende qué preguntás.
porque si vos en el examen de ingreso ponés todas cuestiones que tienen que ver con financiera, posiblemente 0 entra, Claro. Hernán entra y yo quedo afuera. Es solamente ese elemento, porque en todo examen tiene que ver qué es lo que vos estás pidiendo del trabajador, la tarea que va a A desempeñar. ver, todas las cosas que nos comenta Pablo, la verdad que dan para programas enteros, segmentos enteros, pero son muchas. Vamos a ir avanzando. El pase a disponibilidad. A ver, se reglamenta el proceso de disponibilidad. Cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un periodo de hasta 12 meses. Entiendo que acá se está hablando de Empleado. planta permanente. Planta permanente. Y ahí está, como la facultad tiene a partir de ahora de fusionar, ¿vos te acordás de la polémica que hubo con la ley Bases que decía hay organismos que no se pueden eliminar porque directamente, Sí. por ejemplo, querían eliminar todo lo vinculado con cultura? El Inca, Dijeron, por bueno, ejemplo, ¿no? se va a poner una lista, no se pueden eliminar, pero se pueden readecuar, se pueden Claro. fusionar, se pueden reestructurar, se puede cambiar la función. Con lo cual no lo eliminás, pero... Vos, por ejemplo, decía, CONICET decís, bueno, yo no quiero que se investiguen estas cosas, por lo tanto va a quedar un montón de gente que va a quedar sin tarea. Cuando quedan sin tarea, pasan automáticamente a disponibilidad. Y en 9 o 12 meses, si no se reestructuran y tienen otro rol dentro del Estado, quedan afuera. Esto es justo, vos me podrás decir, si hay un ñoqui, está bien. Ahora, cada acción de esta supone el Estado replegándose y es el mismo Estado que después puede usar el silencio positivo Claro. para no responderte. Estamos hablando de una reforma muy profunda del Estado en ese sentido. Una sola cosa, cada vez que veamos el tratamiento a trabajadores y trabajadoras públicos, recordemos, después lo podemos hablar con Hernán, que siempre es una señal hacia el privado. Claro. Es decir, el Estado despidiendo o el Estado flexibilizando normas para despedir, siempre es una señal al privado. ¿Por qué? Bueno, porque en caso de conflicto siempre está la Secretaría de Trabajo eventualmente, pero que está de un Estado está tomando estas decisiones. Bueno, ¿Qué en más? el caso particular, y ahora vamos a ver una placa que tiene que ver con los empleados, con el tema de la disponibilidad también contempla Sturzenegger que se puede usar ese tiempo en que estás cobrando el salario del Estado durante 12 meses para estar en la función privada. Es decir, vas a estar desarrollando tareas en un empleo privado con un sueldo público. cobrando con un sueldo público, lo cual parece a simple vista una contradicción. Cantidad de agentes por jurisdicción. Sí, y esto es según lo otro tipo de importante administración. para saber, y tiene que ver, básicamente hay que mirar el capítulo descentralizado. Primero te va a llamar la atención porque economía tiene el principal segmento fuera de seguridad, lo que son fuerzas de seguridad, más de casi 50.000 trabajadores. Ahí está FIP, sobre todo, que tiene todo el despliegue, pero además En todo FIP el hay una territorio. discusión que en algún momento nos vamos a meter. Algunos hablan de AFIP que es como una especie de refugio. Tiene buenos salarios y muchos ex, capas y capas y capas Sí. que terminan refugiados. Ahí hay un problema también. Hay toda una línea, perdón, para ser claro, hay toda una línea de hiperprofesionalizada que hace el trabajo, pero también son algunos lugares donde suelen decirte en el Estado, terminan siendo una especie de cueva para Claro. sostenerse, por lo tanto, corresponderá, en todo caso, al ministro Caputo, del cual depende la órbita de economía, Tomar hacer esas decisiones. un análisis específico de quién está Bien. trabajando y quién no, eventualmente, en ese caso. Pero esto para verlo, y la otra cuestión es centralizada y descentralizada. Entre los organismos que está facultado mi ley de reorganizar, funcionar o transferir, por ejemplo, a las provincias, están las descentralizadas. Es 2/3 del empleo público está en las descentralizadas. Bien. Por lo tanto, cuando se habla de motosierra, muy fuertemente puede venir a bien el empleo. Uno me preguntará, desde la racionalidad, decir, bueno, sacás empleo, se eliminan funciones del Estado. Puede ser, vos me dirás, hay ñoquis, el empleador público muchas veces no cumple las funciones o uno está insatisfecho con ese desempeño. Puede ser. Ahora también, cada vez que se repliega, también hay una función menos que se está dando a la hora del ejercicio Próximo de la asistencia. tema, plan motosierra, empresas del Estado. A ver. Bueno, y esto es lo último que queda ahí dando vueltas. Repetimos silencio positivo porque tiene que ver con estas funciones. Activa esquema de privatizaciones y concesiones. ¿Qué explicó hoy la reglamentación de la ley Bases? ¿Cómo es el procedimiento para disponer el mecanismo de privatizaciones y concesiones? Los ministros que tienen bajo su órbita las distintas empresas van a elevar una propuesta, van a hacer un análisis y van a decir, esta empresa se debe privatizar, se debe concesionar, hay que ir hacia ese lugar, este es el mecanismo y este es el procedimiento. La discusión con
las empresas, la privatización básicamente tiene que ver cuál va a ser el protagonismo que va a tener el Congreso en estos trámites, porque una objeción que iba muy fuerte cuando se discutió bases era, ya se privatizó en los 90s y muchos entienden que se privatizó mal en dos aspectos, porque hubo privatizaciones oscuras y porque la función de la privatización no terminó ofreciendo un buen servicio, por lo tanto fue un doble fracaso. Hay dos ejemplos muy claros que son aerolíneas e YPF. Sí, ¿no? También puede haber, hubo referencias vinculadas a otros servicios también. También, por ejemplo, AISA, que es una de las empresas que ahora está para privatizarse, concesionarse a partir de la ley de bases y con esta disposición de la reglamentación. Bien, y la última, empresas que se pueden privatizar y concesionar. Seguimos, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales, Núcleo Eléctrica Argentina. Acá hay una enorme cantidad de preguntas por la centralidad que tiene esto en términos de energía nuclear, ¿no? Complejo carbonífero, ferroviario y energético. Seguramente vamos a estar hablando mucho de cada una de estas. Dale. Gracias, Pablo. Por favor. Muy bien. Nos vamos con Irina Hauser. Solo para recordar, estamos hablando porque hoy se reglamentó parte de la ley base. Es decir, todo esto que nos contó Pablo Ibáñez empieza a ponerse en funciones. Una enorme reforma del Estado con experiencias o con reminiscencias de, como él decía, la década del 90. Es cierto, una enorme cantidad de personas quizá o no tienen un buen recuerdo o no lo vivieron. Y aquí es donde se activa la conversación intergeneracional, me parece, de manera muy importante. Nos vamos con Irina Hauser. Irina, ¿con qué estamos? Siguen algunas novedades sobre la visita de un grupo de diputados y diputadas a los genocidas en la cárcel de Ezeiza. La semana pasada contamos que uno de los jueces de ejecución de la pena de Alfredo Astiz había pedido informes al Ministerio de Seguridad. Ahora otro juez, Adrián Grunberg, que es el que se ocupa de la ejecución de la pena de Raúl Guglielminetti, que es un exintegrante del batallón 601 y que fue juzgado en un juicio conocido como el de automotores Orletti. Bueno, está a cargo de Adrián Grunberg. Entonces, Grunberg pidió información sobre cómo se había gestado la visita en el caso de Guglielminetti en particular. Y pasó algo muy curioso, que es que el Servicio Penitenciario Federal primero le contestó que habían ido a visitarlo familiares y amigos, nada más. Esa fue la primera respuesta del Servicio Penitenciario. Exactamente. Después le manda una lista de algunos diputados y diputadas, pero no incluye a todos los que formaban parte de la comitiva. Entre ellos, Beltrán Benedit, que fue, como hemos contado y como además nos ha confirmado la diputada Rocío Bonacci en este programa, el organizador. Bueno, finalmente rectifican la lista, le mandan la lista completa al juez Adrián Grunberg, pero hay dos cosas que no le contestan. Él pidió también saber quiénes son todos los que están detenidos en el mismo pabellón. Y por otro lado, además de saber quiénes son los detenidos en particular, pidió información sobre los detalles de la visita, sobre cómo se había gestado. Eso tampoco se lo contestaron, ¿no? Sobre cómo se había hecho el trámite en particular en este caso puntual. Recordemos que había varios represores que estaban presentes en aquella reunión. Bueno, esto motivó varias cosas, entre ellas también un pedido de información y de investigación específico en el caso del juez Daniel Obligado de algunos abogados como Pablo Yonto, que pidieron que se investigue exactamente qué es lo que sucedió. Y además hicieron hincapié en algo que contó Bonacci acá sobre el proyecto de ley que aparentemente les habría entregado, y mencionó Bonacci, a Guglielminetti. Si querés la escuchamos porque pasó en QR. Dale. Había un recluso que, si mal no me equivoco, creería que es Guglielminetti porque era flaco y alto. La verdad que no lo sé, no quiero dar nada por cierto. Que al diputado Beltrán le entrega en la mano un proyecto redactado con virome, porque no tienen impresora y no tienen computadora, sabes que no pueden hacer un Word. Y el proyecto decía ideas de proyecto de prisión domiciliaria. Se lo entrega y quedó eso en manos de mi colega. Cuando por teléfono me nombra que posterior a la visita al penal de Ezeiza íbamos a ir a Casa Rosada a presentarle un famoso proyecto a Karina Milei, le digo, perdón, ¿qué proyecto le vamos a presentar? No, un proyecto que yo después te cuento. Bueno, pero ¿de qué se trata? No, es secreto.
¿Pero alguien está al tanto? No, bueno, yo después te cuento. Pero tengo que primero concretar esa visita. O sea, lograr que me atiendan en Casa Rosada. Eso es lo que me dice él. A todo esto yo dije, wow, debe ser re importante, porque si lo tiene que ir a presentar en Casa Rosada... A Karina Milei. Eso es lo que él me dijo. El proyecto, decís vos, entendés vos que era con la prisión Después domiciliaria para flexibilizar la prisión domiciliaria para crímenes de lesa humanidad. No lo doy por asentado porque es lo que yo conecto según lo que viví. Ato los cabos. A ver, el juez, o hay un juez que tiene en este momento este tramo de nuestra entrevista con Rocío Bonacci a modo de investigar efectivamente de qué se trata, primero si existe y de qué se trata eventualmente ese documento que Rocío Bonacci dice haber visto, que un represor le entregó a ese cuerpo de diputados, o ese grupo de diputados, manuscrito, es decir, en virome, en lo que podrían ser un boceto, ideas, etcétera, vaya uno a saber qué, vinculado a alguna flexibilización de la situación en la que están detenidos. Este es el dato. Bueno, este es el dato. Este material está en poder de un juez. Hay 2 jueces que son los que están pidiendo información específica sobre estos hechos. Insisto, son Daniel Obligado, que tiene a cargo la ejecución de las penas en la causa ESMA, y por otro lado, Adrián Grunberg, que pide información sobre Guglielminetti Minetti en el caso de Automotores Orletti. Y esto fue presentado puntualmente, bueno, por esta cuestión del proyecto en particular, pero además, bueno, porque Rocío Bonacci es una de las personas que dice yo fui engañada. Claro. Hay todo un mecanismo por el cual por el cual vos vas a visitar a una persona privada de la libertad. Esa persona tiene que pedir la visita primero, ¿no? Y acá, aparentemente, por lo que ha contado Bonacci y también la diputada Arrieta, no pareciera que han pedido la visita de ellas. Que se cumplieran todos esos pasos, Claro. por eso también el Servicio Penitenciario, que depende de Patricia Bullrich, tiene que dar explicaciones. Ayer en GPS, Ignacio Fidanza, conversando con Rolando Graña sobre este tema, dejaron estas ideas interesantes para seguir alimentando un debate, un tema que preocupa mucho hacia adentro de La Libertad Avanza, el propio bloque de diputados y diputadas. En una reunión muy importante en esta semana nos cuenta Pablo Ibáñez, pero escuchen lo que ayer Ignacio Fidanza y Rolando Graña en GPS conversaban. A vos no te llevan a la cárcel de 6, haces todos los chequeos y al final te encontrás con los represores enfrente. Es raro. Lo cierto es que va a haber un quilombo dentro del bloque con esto. Hay un quilombo terrible. Obvio que es raro. Yo creo que se están tratando de salvar, nada más. Y es más, te digo, amenazan con revelar chats que involucran a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque ellos, como contamos acá, estaban con esta idea de generar algún tipo de proyecto de ley que permita concederles arresto domiciliario. Y esto, en todo un diálogo, querían llevarle como todo el paquete atado a Karina, para que ella dé el aval. Sí. Y esto está en un chat que ellos compartían. Lo que pasa es que este fin de semana pasó algo y se supo de un crimen. Es la primera vez en mucho tiempo que hay un crimen vinculado a gente de derechos humanos. O sea, mataron a una viuda de un desaparecido y le dejaron una amenaza al hijo que es militante de derechos humanos y que trabajó en los juicios. Quiero decir, algo escaló. Esto último que mencionaba Rolando Graña lo vamos a tratar en el siguiente bloque, pero está directamente vinculado con las líneas que se van corriendo y las cosas que se van habilitando y que tienen consecuencias directas. Se está investigando si en Córdoba se realizó un crimen político vinculado a una viuda de un detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. ¿Dónde ponemos el eje? ¿Cómo sigue todo esto, Irina, ya para cerrar? Bueno, hay que ver si aparece alguna información nueva en función de las investigaciones que se están llevando, se supone, de parte de estos 2 jueces de ejecución penal. Puede aparecer nueva información. Yo le prestaría atención a si aparecen también esos chats que no son para nada menores. Claro. Hemos contado aquí que el hecho de que el Servicio Penitenciario Federal dependa de Patricia Bullrich, del Ministerio de Seguridad, es una novedad, porque ha dependido históricamente del Ministerio de Justicia. Hoy lo maneja Seguridad y esto va de la mano y ensambla con una cantidad de políticas en todo lo que tiene que ver con no solo el aval al terrorismo de Estado, sino también, como hemos visto en algunos casos, y no solo negacionismo, digo, ¿no? Sino, bueno, también
el reconocimiento, ¿no? De La parte de algunos. reivindicación del terrorismo de Estado, de eso estamos hablando ya. Se cruzó la línea del negacionismo de una enorme cantidad de funcionarios y legisladores y legisladoras. Vamos a estar con eso. Se vacían las políticas de memoria, verdad y justicia, Sí, claro. se han desfinanciado distintos organismos, incluso la Secretaría de Derechos Humanos. Estos proyectos de y prisión los documentos que están en el Ministerio de Defensa se desarmó el área de documentación, fundamental además como parte de los insumos que han sostenido los juicios de lesa humanidad durante todos estos años. La CONADI, la comisión que investiga a la apropiación de hijos desaparecidos, ha tenido que haber en estos dos últimos casos que menciono, amparos para frenar, o sea, para que se conserve la documentación. Bueno, es a gran escala lo que está pasando. Bien. No Enseguida, es una cosa pequeña. Quiero preguntarte, ya nos vamos a la tanda y ya está Emilio Pien, además integrante de Hijos Córdoba, para hablar sobre este asesinato que les mencionábamos recién. Pero en términos políticos, ¿qué puede pasar esta semana, Pablo? Hubo un intento la semana pasada de ordenar hacia adentro el bloque de La Libertad Avanza. Esta reunión donde se mencionaron los chats, se habló mucho de Patricia Burri, de que había tenido alguna preocupación sobre el ingreso al penal porque había habido algunas desinteligencias y algunos problemas en la inscripción de los que estaban presentes y lo que no, pero se acordó, sin la presencia de Martín Menem, bajar un poco el tono, a pesar de que por lo menos hay 3 diputados que estarían dispuestos a tener un comportamiento distinto al del bloque para acompañar Arrieta, la creación Bonacci y de Alessandro. Y también podría sumarse Pagano a esa figura para apoyar la creación de la comisión. La cuestión es que parece existir además mayoritariamente en los bloques de la oposición más enfrentada de la oposición amigable la idea de avanzar en algún tipo de investigación, porque por lo menos todos coinciden, salvo un sector muy reducido de los diputados vinculados a Patricia Bullrich, que hay que poner el foco y por lo menos determinar cómo fue el procedimiento. Si esto después termina en una sanción o no, es otra historia. Sí, por lo menos quieren decir que se forme la comisión para investigar efectivamente cómo fue el procedimiento y qué fue lo que ocurrió. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a la tanda, está Emilio Pien ya enganchado, integrante de Hijos Córdoba. Vamos a hablar del asesinato de una viuda de un detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, con mensajes que parecen indicar que efectivamente detrás de este crimen hay una intencionalidad política concreta. Después de la tanda, todo eso, dale. Muy bien, seguimos en QR, como les decíamos, está en línea Emilio Pien, integrante de Hijos Córdoba. Nos va a dar contexto Irina Hauser, porque asesinaron en la provincia de Córdoba a la mamá de un militante de Hijos, Susana Montoya. Irina. Fernando Alvareda, militante de Hijos, que además trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, encontró a su mamá sin vida el viernes, Susana Montoya, que además era viuda de un militante del ERP desaparecido y, bueno, asesinado y desaparecido en el año 1976 por la policía de Córdoba, por la conocida como la D2, ¿no? Había sido torturado y desaparecido. Fernando había recibido él mismo amenazas justo cuando estaba por asumir Milei la presidencia, le había restado alguna importancia en el sentido de que no esperaba que tuviera alguna consecuencia concreta en la práctica, no fuera de la amenaza en sí misma. Cuando Milei asumió la presidencia. Cuando estaba por asumir la presidencia Milei. Bueno, encontró a su mamá con golpes en la cabeza, la autopsia determinó que fue asesinada con golpes que pueden haber sido provocados con una piedra o algún elemento similar y además de un corte en el cuello. Esto es lo que determinó la autopsia y además había una inscripción en una pared que decía: ahora vamos por tus hijos, #policía. Emilio, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Irina Hauser y todo el equipo de QR en A24. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches a ustedes y a la audiencia. Bueno, con mucha preocupación. Uno imagina que es la misma que tienen ustedes. ¿Cómo están caracterizando este asesinato? ¿Qué están pensando por estas horas, en estos días
después de producido el asesinato, ¿cuáles fueron los indicios que les marcan a ustedes la posibilidad de un asesinato político o eventualmente no? Bueno, claramente acá existe la clara participación de un sector o de la policía de la provincia de Córdoba, de estos sectores viejos y peligrosos sectores de la policía de la provincia de Córdoba, mafiosos en su esencia y en su constitución. De eso creo que no tenemos la menor duda, dado el tenor y la forma de las amenazas que recibió Fernando en diciembre y las formas y el ataque que sufrió lamentablemente la mamá de Fernando, que culminó en su deceso, y el mensaje mafioso que vuelve a citar, que vuelve a referenciar a la policía de Córdoba con este hashtag, con la simbología con la que dejaron los carteles en diciembre, esvásticas, todo muy ligado a una forma de comunicar muy propia de sectores rancios, ¿no? Y enquistados de la policía de la provincia de Córdoba, que bueno, están operando en las sombras, y que básicamente el resultado de todo esto es la impunidad, ¿no? O sea, aquí hay una notable inacción por parte de la justicia de la provincia de Córdoba, que no investigó, no quiso investigar o no siguió para adelante cuando se produjeron las amenazas, perdón. Y cuando se denunciaron estas amenazas de manera pública y cuando todo el arco político, social de la provincia de Córdoba salió a repudiarlo en ese momento. Desde el gobernador, el vicegobernador, el intendente de Córdoba para abajo, cualquiera fuera el signo político, todo el mundo repudió. Los únicos que no trabajaron frente a esto fue los integrantes del Poder Judicial de Córdoba, que no imputaron absolutamente a nadie. Emilio, no hay ningún imputado. Sí. ¿Qué tal? Irina Hauser te saluda. ¿Cómo eran esas amenazas? Las amenazas fueron unos carteles que se pegaron en la puerta de la casa de Fernando. Decían, dejá de ir a la central de policía, porque Fernando iba por distintas cuestiones ligadas al intento permanente que tiene de homenajear a su padre a la central. Decían, dejá de ir a la escuela de policía, porque Fernando concurría periódicamente a la central de policía a dar charlas de derechos humanos a los futuros aspirantes oficiales, suboficiales de la policía de Córdoba. No recuerdo el resto del texto, pero más o menos te vamos a matar, con esvásticas, ¿no? El esvástica tiene un significado, digamos, internacional, pero acá la policía de Córdoba lo pone, o los sectores más mafiosos lo ponen ligados a amenazas, ¿no? Creo que tenemos las imágenes, enseguida las vamos a compartir, de esas amenazas de diciembre, como mencionaba Irina claro. y Emilio. El papá de Fernando era policía, ¿no? Cuando fue detenido desaparecido. En el año 79 era subcomisario del Departamento de Comunicaciones Presidenciales, que así se llamaba. Fue secuestrado, él tenía la militancia también en el Ejército Revolucionario del Pueblo. La policía lo estaba buscando, al ser básicamente un infiltrado dentro de la policía. Lo encontraron, fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención Casa de Hidráulica. No voy a repetir las torturas particulares a las que fue sometido porque no, digamos, no vale la pena. Cualquiera que quiera hacerlo lo puede googlear. No viene al caso. Pero fueron básicamente un mensaje mafioso para el resto de la policía de Córdoba que tuviera algún tipo de comportamiento como Alvareda. Fue un mensaje mafioso lo que se hizo. ¿Se sabe quién fue el torturador del papá de Fernando? Claro, porque nosotros llegamos a condenarlo en el año 2008, a los integrantes de la patota que secuestraron y llevaron a Ricardo Fermín Alvareda, también a Luciano Benjamín Menéndez lo condenamos en el año 2008 con el juicio con el que fuimos querellantes. Estaba Cejas, Britos, el Chato Flores y otros represores del Departamento de Información 2 de la Policía de la Provincia de Córdoba. Emilio, todos te cuento. Ellos, sí, perdóname, sí. Dale. Termina, dale. No. Todos ellos, digamos, para que se entienda la problemática de la impunidad que estamos marcando ahora, que tiene que ver con esto de que no se ha señalado penalmente a ningún responsable de las amenazas y entonces se llega a una muerte. Todas estas personas que yo estoy nombrando siguieron cumpliendo funciones en la policía de la provincia de Córdoba hasta el año 95. Recién en el año 2008 les pudimos poner su primera condena. Todo ese tiempo continuaron haciendo escuela, participando dentro de la policía de Córdoba, siendo referentes para las nuevas generaciones de policías que empezaban a ocupar la calle, tal como lo fue Carlos Giannicelli, tristemente célebre personaje de la policía de Córdoba, que llegó al puesto número 3 en la cadena de mando. Frente a esa, digamos,
los juicios por delito de lesa humanidad limpiaron esa parte, sacaron a los represores de la central de policía, pero las prácticas policiales mafiosas, violentas, continúan y van a continuar si la justicia de Córdoba no profundiza estas investigaciones. Emilio, te cuento que estamos compartiendo pantalla partida o hasta recién las amenazas que había recibido Fernando en diciembre que vos mencionabas. Se ven claramente las esvásticas y los mensajes que también nos narrabas hace un minuto nada más. Fer Cerolini, ¿tenés pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Emilio. No, yo quería saber, ¿no es concretamente Raúl Tejeldín, padre del acusado por la AMIA, el asesino del papá de Alvarenga? Alvareda, perdón. En este momento yo no recuerdo exactamente quién es el que termina cometiendo el asesinato. Es un conjunto, es una patota la que lo lleva, una patota de varios hombres. Efectivamente es uno de los jefes el que termina cometiendo, uno de los jefes policiales el que termina cometiendo el asesinato ya en sí mismo, como un mensaje, como alguien que toma el trabajo sucio en sus propias manos. No sé si me explico. Sí, claro. El mensaje más claro para afuera para el resto de la policía. Pero sí, Tejeldín padre era uno de los integrantes de este grupo. Fernando habló hoy, Fernando Alvareda. Vamos a compartir junto con Emilio también parte de lo que dijo. Desde el 2009 que llevé la causa adelante por la desaparición de mi padre y fue la primera causa que metió preso a los asesinos de la dictadura por parte de la policía de la provincia de Córdoba, el famoso Departamento de Informaciones, D2. A partir de ahí fue una seguidilla de amenazas. Te diría que constantemente, año tras año, era una amenaza diferente. Emilio, te hago una última pregunta. En este clima de época donde la palabra política se ha vuelto muy violenta, en boca del propio presidente, en boca de funcionarios, es como si se hubieran corrido una enorme cantidad de límites, probablemente antes, y que esos límites corridos hayan llevado a que alguien haya acumulado políticamente a partir de esa violencia y eventualmente obtener la presidencia de la nación. ¿Te parece que todo esto puede ser parte de, o vuelve verosímil, digamos, que en estos tiempos de la Argentina se puedan cometer asesinatos políticos de esta característica? En otros tiempos también tenemos secuestrado todavía a Jorge Julio López. Se han producido distintos agravios y amenazas y agresiones a testigos por delito de lesa humanidad en distintos momentos. Digo, por citar otras cuestiones que han sucedido y que continúan sucediendo, porque López continúa desaparecido. Lo que claramente marca esto es lo que venimos sosteniendo y venimos señalando no solamente nosotros, los organismos de derechos humanos, todo un vasto sector de la sociedad. ¿tá? Los discursos de odio no son inocentes, habilitan estas prácticas. Si a vos un presidente, un vicepresidente o una persona con poder está todos los días machacando y machacando y machacando, por ejemplo, con el zurdo van a correr, obviamente alguien se va a sentir habilitado a hacernos correr. O a intentar hacernos correr. Y lamentablemente hay una línea muy fina entre hacernos correr y matarnos. Esta línea que han cruzado con la mamá de Fernando. Emilio. Ya habían cruzado con el físico de nuestro, habían cerrado con el físico, habían avanzado con el físico de nuestra compañera en Capital Federal en marzo, con amenazas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Efectivamente, sí, la idea es esa. Los discursos de odio no son inocentes y construyen violencia y construyen situaciones irreversibles. Emilio, muchas gracias por este tiempo. Un gran abrazo. Gracias a usted. Pensaba en esto de discursos habilitantes, incluso también en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Me acordaba porque en realidad queríamos compartir con ustedes parte de lo que dijo la expresidenta en México, cerrando un curso de política latinoamericana en momentos electorales. Hizo referencia, por supuesto, al tema Venezuela, las elecciones en Venezuela, de esta manera. Todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar
ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Bien, allí Cristina sumándose al pedido de Lula, presidente de Brasil, de López Obrador, de México y también de Petro, de Colombia, de que efectivamente se muestre toda la información que le quite dudas, si ustedes quieren, al pueblo venezolano y también a la política internacional respecto de qué es lo que ocurrió en las elecciones del domingo anterior. Momentos de mucha tensión todavía, veremos cómo sigue el tema. Diosdado Cabello fue muy crítico también, no la mencionó a Cristina, pero sí fue crítico de aquellos que estaban de alguna manera poniendo en duda, hizo eje en la figura del expresidente Alberto Fernández. Bueno, veremos cómo sigue esta situación, pero la palabra de Cristina de alguna manera le da más cuerpo, si ustedes quieren, a esa posición que no dice hubo fraude, pero sí le exige al gobierno de Maduro que muestre toda la información posible. Cristina Fernández de Kirchner, que hoy en la Ciudad de México fue distinguida como ciudadana honorífica de esa ciudad. Este es el resumen. Es para mí un momento muy especial como argentina y también como militante política haber recibido esta distinción por parte de la Ciudad de México. Y quiero expresar el enorme agradecimiento y reconocimiento de millones de argentinos a la Ciudad de México. Esta maravillosa ciudad que recibió en el siglo pasado, en el siglo XX, época de las terribles dictaduras que asolaron nuestra América del Sur, a miles de compatriotas que huían del terror, de la muerte, de la persecución, de la tortura y de la desaparición. Y la Ciudad de México los acogió a todos. Bien, Cristina Fernández de Kirchner como ciudadana distinguida de la Ciudad de México. Me quedo algo más, es cierto que Cristina no, lo conversamos con Pablo Ibáñez más temprano, no hizo mucha referencia a la política interna, más bien en esas clases magistrales que suele dar vinculando procesos globales, procesos regionales, pero sí hizo algo que se ha hecho bastante poco en estos tiempos de discusión respecto de las elecciones en Venezuela, y es contar los efectos del bloqueo. El bloqueo sobre Venezuela decidido por Estados Unidos y algunos otros países de una manera, insisto, que no se ha hecho tanto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es parte de la información necesaria y casi obligada para pensar qué es lo que está pasando en Venezuela en estos tiempos, lo cual no exime de ninguna manera al gobierno de Nicolás Maduro, como se ha dicho, de mostrar todo lo que tenga que mostrar para que por lo menos baje la tensión de lo que está pasando en estos momentos. Hoy ya hubo una autoproclamación por parte de Edmundo Fernández Urrutia como presidente de Venezuela. Veremos si vamos a un escenario similar al que hemos ido con Guaidó, de un gobierno paralelo, digamos, ¿no? Bueno, Fer, te pido, a ver, repasamos un poquito los movimientos del dólar en la jornada de hoy, tan particular. Sí, a ver, si parece que la Argentina estuviera ajena en un sentido a la crisis porque terminó bajando el blue, se cayó. Por ejemplo, tenés una caída del Dow Jones del 2,60, el Nikkei, el índice de Japón. 12,40, Corea cayó 8,77 y Taiwán 8,35. Acá el dólar blue baja un poquito. Pero expliquemos de vuelta. No, bueno, el escudo del cepo, sí, digamos, bueno, pero también, ojo, hoy el Banco Central vendió, creo que 45 millones, vendió una cifra real. Vendió 24. Perdón, 24, 25 quise decir. Sí, pensé que eran 25, sí. Eran 24, no. Vendió poco, pero lo que no está claro todavía, y eso se sabe después, es
cuánto se operó en el ALE30 y en los bonos, que es lo que manejan el MEP y el CCL. Ahí sí, a veces el Banco Central opera, se ven paredes que mantienen el precio donde ellos quieren y a la larga estás gastando también dólares, lo que lo estás haciendo en forma indirecta y se entera, eso se sabe después con el ¿Cuánto tiempo. intervino para sostener Se intervino porque la cifra de operado era bastante, pero no se sabe exactamente la cifra. Bien. Entonces, se dio una relativa calma, bajaron un poco las reservas, que ya de por sí vienen a la baja como los últimos 2 meses. Pero no es que hubo una disparada del dólar blue, en eso no ocurrió en ningún momento del día. Llegó a tocar 1.410. Superó de nuevo los 1.400 pesos, pero como viste que dijimos que había habido el índice del terror, llegó a 200, después se acomodó en 63 arriba, hubo como relativamente volvió a bajar el real, entonces se acomodó. Pero es para mirarlo, está bien en una de las charlas que dio Batista así para gente de la bolsa, de lo que se ve por streaming, justamente recomienda mirar 4 o 5 días, 6 días. Porque en los próximos 4 o 5 días. Claro, porque lo que hay algo que contaban, que es interesante de ver, es que Japón, aunque parezca una pavada, Japón tiene, por ejemplo, tiene una gran deuda individual de las personas. Tienen como el PBI, la deuda de Japón es como 2 o 3 veces su PBI. Pero a la vez es una economía muy sólida, es una quinta o sexta economía del mundo. Pero ¿qué pasa? Como no se mueve mucho generalmente, el yen lo tienen clavado, muchos entran ahí y hacen operaciones desde el yen para hacer el carry trade que se hace en la Argentina. O sea, se van a fondear. Se van a fondear ahí, toman desde ahí, compran los activos norteamericanos, los grandes grupos, ¿no? ¿Por qué hacían eso? Porque viste cuando Caputo le dice, yo les aseguro que va a ser la devaluación mensual va a ser el 2%. Después dice, bueno, pero ahí podemos hacer otros negocios. Porque... Entonces vienen y dicen, bueno, por supuesto que a Caputo le creen hasta ahí porque la economía argentina es totalmente volátil. Pero en Japón no pasaba y durante mucho tiempo no pasó. Entonces entraron capitales a lo pavote y compraban de ahí. Por ejemplo, te metes en Japón y desde ahí te metes a hacer negocios con el 5% de la tasa norteamericana, 5,5%. Ellos casi no tenían tasa de interés. Entonces después volvés a la moneda y te vas con un 5% habiendo jugado en Estados Unidos, que es relativamente Lo que se rompió seguro. fue la bicicleta, entonces. Claro, se rompió la bicicleta porque los japoneses dijeron basta. Sí, el carry trade se rompió. Se rompió el carry trade y tuviste que salir rajando todos. Y ahí tenés que poner. Le pegó a Japón y le pegó a Estados Unidos. Vamos a compartir las voces del día. Quiero decirle que ya está Diego Bache con nosotros. Siempre tengo la duda si es Valle o Atle. Ahora nos va a sacar esa duda. Es un colega especializado en cine, entre otras cosas. Es muy interesante lo que pasó hoy en Manuel Adorni respecto de las atribuciones que tiene el gobierno sobre el Inca y el fondeo al cine nacional. En realidad, al respaldo del cine nacional, al incentivo al cine, a la industria del cine nacional. Habló de las películas, y se acuerdan que lo habíamos comentado semanas atrás, que solamente se iban a fomentar películas que vendieran entradas, depende de la taquilla, y que sean de calidad. Bueno, hoy tuvo una respuesta muy interesante, Diego, y la va a compartir con nosotros. Vamos a seguir hablando de cultura y de cine y el rol del Estado. Pero estas son las voces del día, las compartimos, dale. Las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, de la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news, acaso sos libre. No, sos un ser gris. En ese contexto, y viendo lo que han sido los ataques de esta semana del presidente hacia el gobernador Axel Kicillof, y no solo del presidente, sino del expresidente Mauricio Macri también, me parece que la disyuntiva del presente sin duda es Axel o Milei, y eso va a definir el futuro de la Argentina. Un par de diputados fueron a ver, con el pleno uso de su derecho en funciones incluso como civiles o como diputados también, fueron a visitar a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuentagotas. Desaparecieron personas, ¿no? No importa, podrían haber puesto bombas en jardines de infantes, podrían haber violado mujeres, podrían haber comido gente. Lo que pasó en la última semana es que se corrió un velo, muy claramente, de que había una decisión política tomada, independientemente de lo que haga la provincia de Buenos Aires, de no instalar esa inversión en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué poder permite? Sí, cómo no. No te pongas ansioso, si no, no se puede. No, yo estoy fantástico. Bueno, pero estoy conversando también. Baja.
Entonces no, digo, pará. No, baja no. No, eso no. bueno, entonces déjame hablar. Déjame hablar. Yo estoy dando una idea. Somos grandes todos ya. Estamos muy viejos. Entonces digo, Este chico, que no sé cómo se llama, Caputo, sobrino de Nicky. Santiago Caputo. No es un funcionario, es un funcionario de hecho. Está en abierta violación a la Constitución, porque quien decide en una república y en un Estado de Derecho tiene que tener firme y responsabilidad. Estuve en ese momento, estoy ahora en permanente contacto con el gobierno y principalmente con Javier Milei, con Santi Caputo, con Karina, con Lula, del cual soy amigo hace muchos años, con Martín Menem. Entonces, yo creo que es enredarnos en una cosa que no tiene salida. I said that he should be careful because I saw her and I said she's Evita. I called her Evita. Maybe that's the best. Evita Peron, right? I said she's Evita. She's in the streets screaming, shouting, going crazy, hugging people, hugging. Everybody's being hugged. I said he better be careful. Hace rato tenemos ganas de hablar con la legisladora estadounidense. Me parece que después de esto está obligada, ¿no? A responder el llamado de QR y conversar sobre las elecciones en Estados Unidos. Lemoyne se supera momento a momento, ¿no? Día a día. Podían haber comido gente, dijo en un Sí, vio la de momento. Aníbal Lecter y se quedó. Sí, y estaba muy bien, unos viejitos que están siendo vejados. Bueno, me parece también sumamente interesante la discusión entre Macri y Majul. Después vamos a hablar con Pablo Ibáñez sobre el momento del vínculo entre Mauricio Macri y el presidente de la Nación, Javier Milei. Las voces del día, es cierto, incluyen las voces del fin de semana, pero la verdad que en la Argentina te descuidás y tenés para hacer 3 o 4 de estos tapes. Y Elisa Carrió, ¿no? Hablando del rol de Santiago Caputo. También interesante esa reflexión. Se viene el Día de la Niñez y Belmo ya tiene los regalos. Comprá un colchón Belmo Pocket y aprovecha el 50% de descuento en los de una plaza, que hasta el 8 de este mes vienen con el somier de regalo. Además lo pagás en 2 cuotas sin interés. Un regalo ideal para el Día de la Niñez, para que todos ellos despierten con energía en un Belmo. Casi es una cuestión personal para QR el incentivo, el fomento, el respaldo del cine nacional. Lo hablamos muchas veces, tiene que ver con nuestra identidad, con nuestros símbolos, con nuestras imágenes, muy distintas a las que vienen del extranjero, de otros países. Bienvenidas, por supuesto, y las disfrutamos mucho, pero ¿quién habla de nosotros en términos de cine, sino el Estado respaldando a la industria cinematográfica? Enseguida hablamos con Diego Valle, está con nosotros, periodista especializado en cultura, más específicamente en cine. ¿Por qué hoy? Bueno, porque Manuel Adorni volvió a la carga para justificar los recortes a la inversión o al fomento en la industria del cine nacional. Lo hizo, entre otras cosas, con estos argumentos. Escuchen. El gobierno nacional cambió los requisitos de acceso a los subsidios del Inca para dejar de financiar películas que sean fracasos comerciales. Perdón. De acuerdo con los datos de la auditoría, que yo algún dato revelé incluso en mis redes sociales, en 2023 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales subsidió más de 100 películas que tuvieron menos de 1000 espectadores cada una. Entre esas películas con baja audiencia encontramos, por ejemplo, Camuflaje. Evidentemente a los espectadores les resultó difícil encontrar en una cartelera. Una sola primavera, que tuvo apenas 5 espectadores. 300 metros cuadrados y 8 ventanas, que tuvo solo 4 espectadores. Más ventanas que espectadores en este caso. Estas 100 películas con menos de 1000 espectadores representaron el 50% del total de los proyectos financiados el año pasado. Bueno, ahora nos vamos a detener en cuántas cosas dijo Adorni, pero el objetivo es claro, ¿no? Señalar con nombre y apellido, además, películas en concreto que en la mirada bastante corta, ahora les vamos a explicar por qué, del gobierno no vendieron la cantidad de entradas que se supone una película tiene que vender para que sea justificado el apoyo del Estado en esa instancia. Ahora hay una pregunta, varias, muchas, en esto de poder prever qué películas van a ser de calidad y poder prever en el momento en que hay que apoyarlas cuáles van a vender o cuáles van a ser un éxito de taquilla. Uno se pone a repasar estas películas que vamos a compartir aquí, todas películas muy conocidas, todas películas que más o menos les ha ido muy bien, películas por supuesto nacionales, y la pregunta que uno se hace es ¿cómo sabía
todas financiadas por el Inca, por otra parte, o eventualmente que tienen un respaldo muy concreto del público nacional. ¿Cómo se sabía a priori que todas estas películas les iba a ir como le fue? ¿De qué manera se puede articular ese financiamiento con el éxito futuro de una película? ¿Cuántas cosas definen el éxito de una película? Hay más preguntas para hacerse. ¿El sentido del financiamiento del arte tiene que ver con a cuántas personas le gusta o el arte en realidad su esencia tiene que ver con otra cosa? ¿Cuántos artistas han fallecido y eventualmente sus trabajos artísticos fueron de los más importantes de la historia tiempo después? Nos vamos a la mesa, al encuentro de Diego Valle, para intentar responder alguna de estas preguntas, pero sí es, insisto, casi una cuestión personal cuando se trata de nuestra cultura. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Diego hizo un posteo muy interesante respecto de la película Camuflaje y de lo que dijo hoy Manuel Adorni. Si querés recrearlo o eventualmente, ¿qué le contestarías a ese Adorni que hoy temprano habló de esto? Sí, yo justo había investigado un poco, hablando con los productores y siguiendo un poco el recorrido de esa película puntualmente, porque ya la están usando como caballito de batalla para explicar el supuesto fracaso. Bueno, esa película recibió del Inca, la vía digital, que es la más baja, recibió 1.800.000 pesos. A día de hoy, $2.000, pongamos que sí, como son cuotas, entonces habrá recibido 5.000. Bueno, esa película se estrenó en el Festival de Berlín. Esa película ganó un premio en el Bafisi. Esa película se estrenó en la Lugones con mucho éxito, pero la Lugones no da los datos al Inca. Entonces el Inca tomó 20 espectadores de una función en Córdoba, que es lo único que estaba dentro, digamos, de la base de datos del Inca, y la puso como ejemplo de un... Entonces es una película que fue a 31 festivales, recorrió el país, recorrió Sociedad de Fomento, tuvo todo un recorrido muy impresionante, con muy buena repercusión, y ya te digo, premios en varios de esos 30 y pico de festivales, y le costó al Estado, digamos, entre $2.000, $5.000. Bueno, entonces, ¿es una película, es un fracaso? Fue a encuentro, se dio en televisión, está en streaming. Entonces, es una película que requirió una inversión mínima del Estado y nos representó en varios de los festivales más importantes del mundo. ¿Y qué hay de fondo entonces? Si encima los datos que le pasan al vocero... Bueno, perdón, yo quiero... Dale. Un segundo, pero quiero meter lo del perro. Hace poco metió que el tema de los discapacitados, que a una persona querían operarla y que habían mandado una radiografía de un perro. Y resulta que era de la gestión anterior y había sido protestado en la gestión anterior y habían atacado al médico que mandó eso. Es decir, estaban los papeles hechos sobre eso y ellos lo cuentan como si hubiera pasado de largo. Y como está contando, eligió mal la película, porque debe haber otras que quizás no tenían todo este bagaje, pero eligió una película que estuvo en la luz. Para sus propios argumentos eligió mal. Está mal, es que son vagos, no les preocupa demasiado. No laburan. No sé, Diego. No laburan. No sé si es importante si la película es verdad. es buena o mala. Sí, que sea verdad es para importante. Nosotros sí, las cosas. pero evidentemente confían en que... Por supuesto que hay películas malas y hay películas que llevan poco público, pero digamos, también hay todo un circuito que no es el de las salas comerciales, de los shoppings, de los multicines, donde recorren películas muy valiosas, como justamente esta de Jonathan Perel, que además es sobre toda la historia de Campo de Mayo. Es una película muy importante, y yo creo que ni siquiera es que la tomaron porque dijeron, no es de Jonathan Perel, alguien que ha analizado la connivencia de los grupos económicos con la dictadura. Es un director muy importante, muy interesante y muy reconocido en el mundo. Digo, la película estrenó mundial en el Festival de Berlín. Sino que tomaron algo, a ver, pasame algo que haya hecho 4 espectadores. Y quizás es una función en una sala y no tomaron todo el resto en ninguno de los casos. Yo no voy a defender, digamos, de una manera unívoca a todo el cine argentino y decir que todo es extraordinario. Pero justamente, si no apoyás a películas por ahí de directores desconocidos, óperas primas, nunca vas a tener una nueva Lucrecia Martel, un nuevo Pablo Trapero, etcétera, etcétera. O sea, vos decís, primero, ¿qué industria cinematográfica del mundo no tiene eventualmente películas que no hayan sido lo que se esperaba? Pero más allá de eso, esto último que decís me parece muy interesante. Es decir, incluso, a mí me cuesta mucho hablar de buenas y malas películas, pero incluso películas que no han funcionado, que no cumplieron las expectativas, son importantes en la carrera y en el recorrido de directores, de directoras, hasta de la gente de técnica que trabaja en la propia industria, imagino, ¿o no? Totalmente. Sí. De hecho, hay en las industrias realmente importantes, Corea, Francia, ni hablo de Estados Unidos, que es
otro universo, pero donde también se apoya el cine, porque ahí está la falacia. Todos los estados hacen lo que se llama cash rebate, que es vos filmás en Georgia y te devuelven el 30 o el 40%, que es mucho más de lo que, digamos, se apoyan. El presupuesto del Inca hoy son 20 millones de dólares. El rojo, digamos, de que están hablando, son 2 millones de dólares. Explicar, es lo que gasta en un día de rodaje una película de Marvel. Entonces, rompamos un poco con esta especie de paradigma de el cine estadounidense es todo inversión privada, cuando no es así. Sí. Y veamos realmente si tiene asidero decir que no comen los chicos de Chaco porque hay un rojo de 2 millones de dólares por año, cuando una industria como la del cine genera 600.000 puestos de trabajo de calidad. Vos viste, vas a un rodaje, pasás por la calle, hay 10 camiones, está la gente de seguridad, de transporte, de catering, Lo defienden, a ver, cuando Darín defiende el Inca, cuando Suar defiende el Inca, cuando Campanella defiende el Inca, están hablando de nombres propios que generan movimiento y dicen, a mí me sirvió en el comienzo y sirve que este pequeñito apoyo, cuando las películas más grandes le dan menos, pero ahora, realmente ellos mismos reconocen que tiene mucho sentido. Estamos hablando de los tipos que son los líderes del mercado. Sí, Diego, cuando que decías me parece interesante. Cuando ellos calculan este saldo negativo, se olvidan la mitad de las cosas. Es decir, todo lo que recupera el Estado, por ejemplo, en impuestos, de todo lo conexo a la grabación, ¿o me equivoco? No, creo que no hay, está estudiado. Debe haber pocas industrias más dinamizadoras y multiplicadoras que el audiovisual, justamente por esto que te digo, porque trabajan decenas de oficios, el carpintero, el que hace la escenografía, o sea, es muy impresionante. Entonces, con una inyección de 20 millones de dólares en el año, el rojo de la Argentina va por otro lado, digamos, por otros números, no sé, 100.000 millones de pesos para la CIDE y le estás haciendo un escándalo por 2.000 millones de pesos, o sea, 2 millones de dólares de rojo en el Inca. Entonces, estás rompiendo, digamos, una industria que viene funcionando relativamente bien, con algunos problemas, por supuesto, se podía optimizar, se podía recortar algunos gastos que el Inca tenía de más, o algunas actividades aleatorias, pero una cosa es discutir algunos aspectos que podían estar mal o que eran mejorables, y otra cosa es romper algo que estaba realmente funcionando y que yo viajo mucho a festivales. El cine argentino este año ganó premios en Berlín, premios en Cannes, va en competencia oficial ahora a Venecia y en competencia oficial a San Sebastián. Bueno, pero el gobierno podría decirte, bueno, pero eso es lo que hay que financiar. Esas son las películas. Pero son películas de autor. Son de cinearte esas. No son las de Campanella. Hoy Campanella hace un ratito presentó un proyecto para Netflix que va a ser Mafalda. Eso se va a seguir haciendo y se va a seguir haciendo con apoyo privado, como quieren. ¿Qué pasa con todo el resto? ¿Qué pasa con los miles de estudiantes de cine? ¿No van a filmar más? Y además hay un dato que acaba de mencionar que me pareció muy interesante. Si en lugar, yo no estoy de acuerdo con los 100.000 millones para la CIDE, pero si hubiesen sido 98 resolvíamos este problema. No, son 2 millones de dólares. Sí, no, está bien lo que dice. 2.000 millones de pesos. 2.000, claro, 2.000 millones. Si en lugar de 100 son 98, resuelven el problema del Inca, ¿eh? No sé si se entiende. Claro. Sí, igual, pero yo me vuelvo loco porque otra cosa importante nos está diciendo Diego es que se hace la cuenta de cuánto pone el Inca eventualmente, pero nadie hace la cuenta indirecta de cuánto le ingresa a la economía a partir de eso. ¿Y cuál es entonces? Si esto que dice el gobierno... No valorizan nada la memoria cultural. Si vos se acabó el cine, se acabó la memoria cultural de los pueblos, digamos. No todo hay países que no tienen cine... Y realmente admiran bastante a los países que tienen historia. México tiene, Brasil tiene, Argentina tiene. Chile tiene bastante menos cine, tuvo. Claro. Bolivia pudo producir muy poco, entonces tenés menos historia, tenés tradición, tenés Oscar, tenés un montón de cosas. Yo creo que hay una batalla cultural y hay estigmatizaciones y se pone al cine argentino como enemigo. Quizás... ¿Con qué objetivo? ¿Por qué? Yo creo que porque quizás muchos actores o directores cuando gobernaba el peronismo apoyaban y eran como muy cercanos ideológicamente. Cuando el cine argentino igual, más allá de esas cuestiones militantes o no, es de una diversidad reconocida en el mundo. O sea, vos viste lo que se filma en la Argentina. Por supuesto habrá un documental político que justamente tienen un apoyo mínimo del Inca, pero filman todos de todas las ideologías, sobre todas las temáticas
desde comedia de Suar hasta Argentina 1985, en ese espectro, Claro. y Lucrecia Martelli, el que sea. Entonces, decir que el cine argentino es militante es absurdo. Pero bueno, evidentemente se plantean enemigos y desde, digamos... Para vos esto está detrás de esta situación. Última pregunta, Diego, se me pasó volando la charla con Diego, insisto que nos importa mucho el tema. ¿Cómo es la relación del arte y el gusto de la gente? ¿Hay algún vínculo ahí que lo tiene que determinar? Es decir, ¿qué le gusta a la gente? Entonces ahí va el arte a producir eso que en algún momento determinado le gusta a la gente. No, hay géneros que son muy populares y hay actores y actrices que son muy populares y hay cineastas que garantizan, a priori, porque también Spielberg ha fallado, o James Cameron, lo que sea, pero que garantizarían en principio cierta posibilidad de éxito. Eso está muy bien, que exista, que se mantenga. El cine argentino como industria necesita éxitos comerciales, pero vos necesitas apoyar todo el espectro. A los nuevos cineastas, a los cineastas que hacen cosas un poco más ambiciosas, pretenciosas, audaces, Claro, arriesgadas. pero además hay cosas que surgen del under, como Los Redondos o como Capusotto, que se vuelven después clásicos y masivos. Inicialmente Pero surgieron, después. Claro, pero o sea, surgieron como Pablo under. Trapero hizo Mundo Grúa con 2 pesos los fines de Sí. semana, cuando era estudiante de cine, y terminó haciendo, bueno, varias de las películas más taquilleras de la historia. Sin Mundo Grúa no hubiese existido el Clan o cualquiera de las... Diego, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable, Diego Valle. Bueno, nos vamos, compañeros, compañera. Pasó el lunes, mañana martes a las 9 de la noche. Los quiero acá, ¿eh? ¿Otra vez? La seguimos, sí. Y empezamos de cero. Otra vez, el próximo QR. Ya viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Recuerden, quédense en A24. Nuestras redes, @programa QR en Instagram y en X. Y por supuesto nos vamos con las voces del día. Pasen muy pero muy bien. Mañana a las 9 la seguimos. Las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, de la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news, ¿acaso sos libre? No, sos un ser gris. En ese contexto, y viendo lo que han sido los ataques de esta semana del presidente hacia el gobernador Axel Kicillof, y no solo del presidente, sino del expresidente Mauricio Macri también, me parece que la disyuntiva del presente sin duda es Axel o Milei, y eso va a definir el futuro de la Argentina. Un par de diputados fueron a ver, con el pleno uso de su derecho en funciones incluso como civiles o como diputados también, fueron a visitar a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuentagotas. Desaparecieron personas, ¿no? No Pero importa, podrían haber puesto bombas en jardines de infantes, podrían haber violado mujeres, podrían haber comido gente. Lo que pasó en la última semana es que se corrió un velo, muy claramente, de que había una decisión política tomada, independientemente de lo que haga la provincia de Buenos Aires, de no instalar esa inversión en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué poder? ¿Y qué poder permite? Sí, cómo no, no te pongas ansioso, si no, no se puede. No, yo estoy fantástico. Bueno, pero estoy conversando también. Baja. No, Entonces yo digo, estoy... Para. No, baja no, eso no. bueno, entonces déjame hablar, déjame hablar. Yo te estoy dando una idea. Somos grandes todos ya. Estamos muy viejos. Entonces digo, Este chico, que no sé cómo se llama, Caputo, sobrino de Nicky, Santiago Caputo, no es un funcionario, es un funcionario de hecho. Está en abierta violación a la Constitución, porque quien decide en una república y en un Estado de Derecho tiene que tener firme y responsabilidad. Estuve en ese momento, estoy ahora en permanente contacto con el gobierno y principalmente con Javier Milei, con Santi Caputo, con Karina, con Lula, del cual soy amigo hace muchos años, con Martín Menem. Entonces, yo creo que es enredarnos en una cosa que no tiene salida. I said that he should be careful because I saw her and I said she's Evita. I called her Evita. Maybe that's the best. Evita Peron, right? I said she's Evita. She's in the streets screaming, shouting, going crazy, hugging people, hugging. Everybody's being hugged. I said he better be careful.